tema de la acreditación y la metaevaluación de agencias de acreditación. En principio quisiera pues agradecer en este caso a Saturnino por esta invitación que me ha hecho a estar aquí con ustedes. Déjenme decirles que estuvo con nosotros en México recientemente y ha sido una visita muy interesante donde pudimos platicar varias coincidencias que tenemos tanto pues con ustedes, con el gobierno dominicano y obviamente lo que hacemos nosotros en Copaes. Déjenme decirles que es uno de los funcionarios que he conocido con más talento en este tema de la acreditación. Y miren que he estado visitando varios a nivel mundial y para nosotros es importante tener aliados en todo el mundo. Saturnino, muchas gracias por esta invitación y muchas felicidades por tu talento en esta área. Creo que tienen en Saturnino un gran baluarte para el proceso que inicia, entonces muchas felicidades. Obviamente pues a todos mis compañeros también quisiera agradecerles, a Raúl Aguilera, quien es el presidente de la Red Iberoamericana, con quien hemos trabajado muchas veces y muy intenso. Es muy importante, obviamente a Sinaes, que nos acompaña también José Miguel, Fernando de CNA, a Miguel Ángel también de ANECA, a Gabriel de CEACES, a mi compañero también Javier, mucho gusto en CIES, a Marcia, a Osvaldo Cano, que viene de la red, de la RIACES, él es el secretario de la red. Entonces créanme que se ha dado una dinámica muy bonita de colaboración entre los diferentes países y creo que en esa dinámica es donde precisamente el proceso se vuelve más rico y la internacionalización nos da elementos muy importantes para que todos logremos participar. Entonces voy a seguir ya con mi presentación. Como les decía, el día de hoy les voy a hablar de la metaevaluación de agencias de acreditación en México. Es un proceso que estamos nosotros elaborando y voy a empezar definiendo qué es Copaes en un principio, porque a diferencia de las otras agencias, Copaes es una asociación civil. En este caso no somos gobierno, somos un organismo sin fines de lucro, aunque la Secretaría de Educación Pública, en México nosotros no tenemos ministerio, tenemos Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación Pública participa dentro de la Asamblea de Gobierno precisamente con la Subsecretaría de Educación Superior. Entonces, somos una asociación civil que cuenta con un convenio de concertación con la Secretaría de Educación Pública. Y aquí voy a empezar a meter un poco en algunos temas. Sé que vienen de la comida, entonces voy a tratar de hacerlo lo más ligero posible, pero sí quiero decirles qué significa esa palabrita que se llama concertación. Básicamente lo que significa es que la Secretaría de Educación Pública en México es la responsable de evaluar la educación y ha conferido en Copaes a través de la concertación, que quiere decir, le da esa atribución a Copaes para que Copaes, en su nombre y representación a través de un convenio, logre hacer el protocolo o el proceso de revisión de las agencias de acreditación. Entonces, en este caso, la concertación significa que es una atribución que Copaes ejerce en nombre de la Secretaría de Educación. Entonces, cuando va a Copaes, pues obviamente pues es un tema importante que va a nombre de la Secretaría. Perdón la omisión, Néstor Pan. Muchas gracias también. No lo había visto acá en la línea de vista, pero también de Coneagua, Argentina. Entonces, también quisiera comentarles específicamente, precisamente Copaes es un organismo de segundo nivel. ¿Qué quiere decir? Copaes no acredita instituciones, Copaes acredita a los acreditadores. Entonces, en la parte formal, nos dice el Gobierno de México que nosotros debemos de conferir el reconocimiento formal a fin de organizaciones que son otras asociaciones civiles. Estamos totalmente desconcentrados, no tenemos actividad gubernamental dentro de los organismos acreditadores, cuyo fin sea acreditar programas académicos de educación superior en instituciones públicas y particulares. Esto también tiene que ver mucho con las características que tiene México. Como ven, México es un país muy grande, tenemos 120 millones de habitantes, tenemos 4.2 millones de estudiantes en educación superior, 3.987 instituciones de educación superior en México. Entonces, de estas prácticamente 1.000 son públicas. Entonces, como verán, los esfuerzos que hace el Gobierno de México para poder llevar la calidad a todos estos programas, pues es un tema muy interesante, porque además uno de los grandes metas que ha tenido el Gobierno de México es seguir aumentando la cobertura. Recientemente el presidente electo, como bien lo mencionaba Javier, que me antecedió, una de las metas es precisamente seguir aumentando la cobertura en el país, y el cambio de administración implica un gran reto porque la meta sería llegar a 5.2 millones de estudiantes en educación superior. Y se dice fácil, pero son 1 millón de estudiantes en un periodo de 6 años, y esto implica un esfuerzo titánico para la administración, donde se habla de crear 100 nuevas universidades y donde se habla que precisamente no podemos dejar de lado la calidad. Entonces, 1 millón de estudiantes representa muchas veces la matrícula de educación superior de muchos países completos. Y ese es el reto que tiene la administración
para esta nueva tarea que se espera. Precisamente por eso van a ver que tenemos organismos como CIES, quien hace evaluación diagnóstica, y COPAES, quien hace el proceso de acreditación. En este caso, COPAES fue creado en el año 2000, nosotros somos posteriores a CIES. De hecho, CIES inicia primero con la evaluación diagnóstica y en el año 2000 surge COPAES, precisamente ya teniendo organismos acreditadores en un modelo totalmente descentralizado. El objeto de COPAES es la acreditación de los programas académicos. Esa es otra gran diferencia que tenemos, porque muchos países tienen acreditación institucional y de programas. Hay otros países que solamente tienen acreditación institucional. En el caso de México solamente tenemos de programas académicos. Si bien hay instituciones en México que hacen acreditación institucional, la hacen con fines de pertenencia a la red, como la FIMPES, que es la Federación Mexicana de Instituciones solamente particulares. Entonces, por eso les digo, el sistema mexicano es muy complejo, y en estos grandes números es que van a ver también una serie de organismos que coordinados trabajamos para poder hacer el proceso de aseguramiento de la calidad. En el caso del reconocimiento tiene una vigencia por 5 años. ¿Qué quiere decir? Un organismo acreditado en México no tiene una patente automática de poderse mantener toda la vida. Esto quiere decir que si por ejemplo lo pusiéramos con unas bases que se pudiera crear, tendría una vigencia solamente de 5 años. Si el organismo hace bien el trabajo, se le podrá reconocer nuevamente, y si no, se le podrá suspender. Ese es el motivo de mi presentación el día de hoy. Les voy a decir qué pasó en México precisamente a partir de este modelo de meta de evaluación de agencias. Los organismos acreditadores tienen total autonomía técnica y organizacional y libertad académica. El día de hoy por ahí anda Mario, que es él está allá atrás. Él viene de CASEI, uno de nuestros organismos acreditadores más importantes de ingeniería. CASEI es tan importante que un solo organismo acreditador tiene más de 1000 programas acreditados. Entonces, ese es el tamaño de un organismo acreditador como CASEI, donde ellos ven el ámbito de la ingeniería y han hecho un trabajo muy importante para llevar la acreditación. Sin embargo, la relación institucional que existe entre COPAES y CASEI es que nosotros respetamos el ámbito de competencia del organismo, definimos las grandes bases, y el propio organismo acreditador tiene la libertad organizacional y técnica. Sin embargo, está monitoreado por nosotros. Una de las grandes preocupaciones que noté precisamente previa a estas sesiones es quién evalúa el evaluador, y en el modelo de acreditación nosotros evaluamos a los evaluadores, y hoy van a ver los resultados. También tiene un modelo descentralizado con 30 organismos acreditadores reconocidos. Una de las grandes riquezas del modelo de acreditación es que tenemos organismos de especialidad y tenemos pares evaluadores formados en prácticamente todas las áreas de ellos. Ahorita vamos a ver los números. El universo de programas evaluables que atiende COPAES solamente son los programas educativos de nivel técnico superior universitario, profesional asociado y licencia profesional o licenciatura. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de los niveles 5 y 6 de la CIE de UNESCO. Nosotros COPAES solamente acreditamos los programas de educación superior que tengan que ver con nivel de licenciatura o superior universitario. En México nosotros tenemos reconocidos estos niveles. Abajo tendríamos a los técnicos medios, y existe un organismo que acredita los programas de nivel medio, que sería el COPEMS, y arriba de nosotros estarían los del posgrado, donde estarían especialidades, maestrías y doctorados, y ahí acredita el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a partir de su Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Las modalidades que tenemos en México según la ley, como saben, hay una gran discusión todavía acerca de la nomenclatura. Nosotros tenemos la modalidad escolar, no escolarizada y mixta, lo cual quiere decir los programas a distancia y los presenciales. Todos los organismos acreditadores pueden utilizar esto. Ahora, los organismos acreditadores están constituidos por grupos de académicos agrupados de acuerdo a las principales disciplinas académicas y de conocimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es un organismo acreditador? Es una asociación civil creada a partir de otras asociaciones que tienen que ver con la educación superior específicamente. Por ejemplo, CASEI tiene a colegios de ingenieros de prácticamente todo el país, tiene asociaciones de escuelas y facultades, y tiene otras asociaciones de educación superior, lo cual nos garantiza que estos organismos acreditadores vienen directamente de la academia. ¿Quiénes están haciendo las evaluaciones? Directamente los académicos. ¿Cómo las hacen? Ellos se organizan y COPAES les define la estructura general para que puedan hacer las acreditaciones. En el caso de COPAES tenemos un registro de 3.722 pares evaluadores, y
y seguramente en el informe de este año pues este número crecerá, dado que algunos organismos acreditadores han tenido una gran expansión. Entonces creemos que vamos a estar llegando a los 4.500 pares evaluadores para enero de este año. Como les decía, y fíjense aquí la diferencia, cuando yo empecé en mi definición les dije que nuestro convenio era de concertación, y ustedes me van a decir, oye, ¿por qué aquí dice colaboración? Porque en el año 2000 colaborábamos con la Secretaría de Educación. A partir del año 2011 nos concertó la atribución de poder hacerlo en su nombre y representación. La principal función de COPAES, estas son las funciones que tiene, como verán, incluso están publicadas en nuestro sitio de internet, pero el principal es otorgar el reconocimiento de los organismos acreditadores. Como les decía, esa es la principal función que tenemos desde el año 2000 conferida en COPAES, y aquí en el año 2011 ya empieza el modelo de concertación. A partir de entonces la Secretaría de Educación Pública le otorga a COPAES y le refrenda las actividades que ya venía haciendo o colaborando con el propio COPAES desde el año 2000, y le pone algunas actividades adicionales. Precisamente diseñar e implementar mecanismos para reconocer organismos internacionales que operan en México. Como saben, el tema de la acreditación internacional está dando mucho de qué hablar. Hay agencias internacionales muy buenas y muy malas. Entonces es importante también que si se va a hacer una política pública diseñemos elementos que nos ayuden en esta parte. Tenemos también asesorar a la SEP en cuestiones de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos. Recientemente se ha aprobado un acuerdo referente a este punto en la Secretaría General Iberoamericana. El propio COPAES ha sido miembro de este grupo y seguramente en los siguientes 2 años verán algún tema muy específico en reconocimiento mutuo de títulos a nivel iberoamericano. Es una gran preocupación de los organismos internacionales. Desarrollar estudios de investigación. Esto es una cuestión que seguramente todas las agencias tenemos que hacer, es decir, en qué estamos impactando y cómo estamos impactando en la sociedad. O sea, creo que una de las grandes preguntas que se hacen las personas normales es, bueno, todo el trabajo que haces, ¿para qué sirve en términos de desempeño? Y entonces eso tiene que ver con investigación. He de reconocer que nosotros no hemos podido avanzar en esto por cuestiones presupuestales. Como saben, involucra presupuestos, sin embargo lo tenemos conferido y creo que tenemos que seguir avanzando en esto. Es una, digamos, ellos no dicen debilidades sino áreas de oportunidad, ¿no? Entonces estas áreas de oportunidad creo que son muy importantes para el propio COPAES. Elaborar y instrumentar elementos para profesionalizar y certificar a los pares evaluadores. Creo que a nivel mundial es otro de los grandes temas. La riqueza de los pares es, yo creo que todo el modelo de acreditación desde mi perspectiva tiene que ver con 2 pilares. El primero tiene que ser los instrumentos de evaluación, que tienen que ver mucho con la constitución del programa, lo que nosotros vamos a investigar, y el segundo pilar, y yo creo que el más importante, es el recurso humano, o yo le llamo talento humano. En el caso del talento humano tiene que tener una gran responsabilidad y una gran ética al momento de estar visitando a los programas educativos. Entonces, este elemento, aunque tengas los mejores instrumentos de evaluación, cuando tú tienes un buen par académico, hace la diferencia porque la institución siente que específicamente le estamos dando algo que la va a transformar. Entonces, COPAES ha sido muy insistente en esta parte y creo que en el modelo de certificación, si bien es un tema que no podemos medir ciertas atribuciones, sí creo que podemos hacer varias cosas para poder avanzar en este tema de la certificación de los pares y que den un mejor servicio a las instituciones. Me voy a ir al tema de números para que vean específicamente cómo somos en COPAES. Nosotros tenemos 3.715 programas vigentes, una matrícula de 1.6 millones de estudiantes cursando programas acreditados, como verán son números muy grandes, y tenemos 393 instituciones de educación superior. Obviamente estos no son los campus, si nosotros desdoblamos a campus prácticamente tendríamos el doble de programas educativos en las instituciones. Lo que pasa es que en México tenemos, por ejemplo, el Tecnológico Monterrey y tiene 5 o 6 campus en todo el país. Sin embargo, nosotros para efecto de reporte agrupamos cómo se encuentra esto. Nuestra tendencia ha sido creciente en los últimos años, estamos acreditando 592 y el año 2017 885 programas académicos. Como verán, en el entorno nacional de México todavía nos hace falta mucho, se ven números grandes, sin embargo a efecto del tamaño que tenemos nosotros en México todavía nos hace falta mucho por avanzar, principalmente en las instituciones particulares. Creo que las instituciones públicas han tenido una mejor penetración en el ámbito de las acreditaciones. Las instituciones particulares pues
pues todavía tienen elementos que les hace falta. Y aquí yo voy a empezar a hablar un poco más hacia la introducción que me va a llevar hasta la metaevaluación. En México nosotros tenemos el marco general de referencia, el cual se encuentra en su versión 3.0, y aquí es donde empiezan las diferencias con muchos organismos del mundo. El propio COPAES establece las categorías y los criterios, los cuales tienen que seguir los 30 organismos acreditadores y todos los que vengan para poder hacer las acreditaciones. ¿Qué quiere decir? COPAES define los grandes capítulos y los capítulos en los que se dividen estos y les pone contenidos mínimos a todos los organismos acreditadores. ¿Cuál es el propósito de esto? Que todos tengamos una armonización en el sistema y un solo modelo nacional. ¿Qué es lo que hacen los organismos acreditadores? Definen los indicadores, en este caso las preguntas, y los estándares, dónde va la línea. Que créanme, no es un tema fácil definir dónde va la línea. Cuando te preguntan, oye, ¿qué porcentaje es? ¿Por qué es 25 y no 30? Créanme que tienes que hacer un tema muy académico, muy difícil y muy complicado. Todos los que hemos definido en algún momento la línea, créanme, no quiere uno ponerla porque sabes que lo que pongas abajo va a ser no calidad y lo que pongas arriba va a ser los que van a pasar. Entonces, este tema parece muy simple, pero créanme, no lo es. Este es el tema que yo creo que los organismos acreditadores tienen una gran valía, porque como son organismos de especialidad y la fuerza que tienen gremial les hace que puedan ir a discutir entre ingenieros lo que quieren los ingenieros, entre arquitectos lo que quieren los arquitectos y entre personas de gastronomía lo que necesitan los gastrónomos. Entonces créanme que ahí se hace una gran diferencia en el modelo. Otro de los elementos que tenemos, y esto es lo que hace COPAES, y hoy no me voy a referir a este tema con tanta profundidad, no me voy a ir al modelo de acreditación per se, sino me voy a ir a lo que define a COPAES en su naturaleza, que son los lineamientos generales para el reconocimiento de los organismos acreditadores y su refrendo. En este caso, estos lineamientos generales son los que definen la relación entre COPAES y los organismos acreditadores y cómo nosotros supervisamos su actividad de manera permanente, lo cual en muchos otros organismos no es así. Nosotros permanentemente estamos recibiendo la información y modificándolo, por lo cual los lineamientos nos llevan a que al día de hoy tengamos 30 organismos acreditadores nacionales reconocidos. Y hago hincapié en nacionales porque, como vieron, tenemos la atribución de poder reconocer internacionales y seguramente en el futuro tendremos organismos internacionales. Ahorita tenemos a 2 organismos en proceso de evaluación con fines de reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? COPAES tiene una permanente convocatoria para que aquellas organizaciones que crean pueden convertirse en organismos acreditadores, se acerquen a COPAES y si son y cumplen con la normatividad, puedan ser reconocidos. ¿Qué quiere decir? Que también es un proceso dinámico, ya no está estatizado, no es una sola agencia, sino puede haber 30 agencias ahorita y mañana puede haber 35 o pueden bajar a 27. Este es el tema. Efectivamente, COPAES lo que está haciendo es, estamos nosotros permanentemente monitoreando la actividad de los organismos acreditadores. Y estos 2 organismos que vienen en este proceso de evaluación llevan ahorita un periodo de 2 años que han tratado de ser reconocidos. Créanme, no es un proceso fácil los que solicitan ser reconocidos como organismos acreditadores, y créanme, se ven desesperación, llanto y lágrimas cuando alguien quiere hacer un proceso de estos, y créanme que se les vota y se les vota. Tuvimos un organismo acreditador que tardó 6 años en poder ser reconocidos. Entonces, para que vean la gran rigor que implica ser un organismo acreditador reconocido por COPAES. Aquí entramos ya un poco en las diferencias que tenemos y las similitudes. En este caso, el propio COPAES ha definido un sistema, el cual en el proceso de acreditación, como lo presentaba Marcia en su presentación, tenemos una etapa de solicitud, autoevaluación, evaluación externa, dictamen y seguimiento para la mejora. Más o menos este es el proceso que seguimos todas las agencias en el mundo. O sea, obviamente ellos tienen más etapas, otros las dividen, pero finalmente a efectos gráficos este modelo es exactamente lo que seguimos todas las agencias. Y ven el modelo de metaevaluación, probablemente se parece, ¿no? O sea, realmente, si se dan cuenta, tenemos una autoevaluación de las agencias, evaluación externa, dictamen, seguimiento y obviamente una solicitud. Entonces, si se dan cuenta, no hay diferencia entre el proceso de metaevaluación y el proceso de evaluación que hacen los organismos acreditadores. Como recientemente platicaba con Mario, les decía, pues ahora les aplicamos, como hacemos en México, una sopa de su propio chocolate. Prácticamente les dimos una evaluación y los metimos a evaluarse como ellos evalúan a las instituciones, y esto les ha servido mucho para entender incluso la dinámica que sienten las instituciones
instituciones de educación superior al momento de que ellos están evaluando. Entonces, créanme, les ayuda incluso a abrir los ojos en la percepción que tienen las instituciones, hasta de presión, porque les puedo decir que en mi oficina recibí llantos, quejas, enojos, correos electrónicos, ofensivos, o sea, todo lo que viven las instituciones, créanme, a mí me tocó vivirlo, y finalmente pues es parte del trabajo, ¿no? Es interesante porque hoy día, de hecho, me están presionando para que les entreguemos los resultados, y ahorita que veamos el tema, un poco los resultados, van a ver por qué. La convocatoria 2018-1 y 2018-2 fueron precisamente los elementos que nos ayudaron en el tema de solicitud, tomando, digamos, ya la dinámica que estamos siguiendo, y se presentaron las bases para la evaluación con fines del refrendo del reconocimiento. Esto es por primera vez derivado de los lineamientos generales. Nosotros publicamos estas bases específicamente para este proceso, donde definíamos todos los mecanismos mediante los cuales los organismos acreditadores se iban a evaluar. Como ven, no existen en el mundo precedentes para un proceso de evaluación de esta naturaleza de tantas agencias de manera simultánea. Nosotros entramos en la convocatoria 2018-1 con 27 organismos acreditadores y en la convocatoria 2018-2 con un organismo acreditador. Esto quiere decir que entramos a evaluar un total de 28 agencias acreditadoras de manera simultánea, algo que les digo, yo no he encontrado precedente todavía, a lo mejor hay algún otro precedente, pero yo en el mundo no he encontrado a alguien que haya evaluado tantas agencias de manera simultánea como se hizo en COFAES. El modelo planteado precisamente toma muchas de la disciplina internacional, la armonizamos mucho con la red. Me tocó trabajar cercano precisamente con Osvaldo y la red, la RIACES, mediante la cual se hizo el modelo de metaevaluación de RIACES. Dentro de esa me tocó participar y gran parte de esos elementos están muy armonizados entre la acreditación que se hace ahora en México, el reconocimiento, y el propio proceso que sigue la propia red iberoamericana. Y como saben, algunos de ustedes, yo soy miembro del board de Encuaje y también estoy tratando de alinear algunos de esos indicadores para poderlos traer a México, y pues prácticamente un organismo acreditador no debería de tener problema en pasar cualquier evaluación de RIACES, de Encuaje o de cualquier otro organismo metaevaluador. Aquí les voy a dar ya la parte que les decía. Como les dije, el pilar de prácticamente todo el proceso son dos. Uno de ellos es el instrumental y el otro es el talento humano. En este caso, estos fueron el instrumento de metaevaluación de agencias. Esto es la estructura que seguimos y que construimos con el apoyo de muchos expertos. Tenemos concepto 1, bases, estructura de operación, las funciones sustantivas, los resultados, la mejora continua y la transparencia. Entonces, como ven, son temas muy enfocados también ya a impactos y temas enfocados mucho a resultados. Como se dan cuenta también a nivel mundial, la tendencia es que poco a poco vayamos llevando a nuestros organismos acreditadores a que midan más los impactos y los resultados y ya no tanto los insumos y los procesos. Aunque al final les voy a compartir un modelo de diseño propio, el cual yo he ido digamos, diseñando precisamente basado en todo este estudio que he hecho a lo largo de 8 años. Esto nos lleva a que tenemos 5 conceptos, 12 criterios y 64 indicadores, y los podemos clasificar en esenciales o recomendables. Esto quiere decir los esenciales pues son necesariamente que los tiene que cumplir el organismo acreditador, los recomendables puede o no cumplirlos, y obviamente se les darán unas recomendaciones a efecto de que al final ellos puedan específicamente corregir sus áreas. Aquí empieza también un hito en el modelo de educación y particularmente en el modelo de las cosas que se pueden o no se pueden hacer en la acreditación. Y yo recuerdo durante los últimos 8 años haber escuchado a los organismos acreditadores decir que no puedes tener un instrumento corto de menos de 60 indicadores. Y créanme, si yo los puedo evaluar con 64 indicadores, no veo por qué ellos tengan que tener 200 o 300 indicadores. Si yo hoy los pude evaluar con 5 conceptos, no veo por qué una agencia o un organismo acreditador no te pueda evaluar con un número más limitado de... Y no les estoy diciendo que pierdan el rigor, o sea, al contrario, creo que estos instrumentos y cualquier organismo acreditador dará cuenta del rigor que aplicamos en nuestros indicadores, pero parece ser que hay una tendencia de muchos de los académicos, particularmente en esto de diseño, de que entre más indicadores tengas, más vas a sacar de la institución. Y a veces los he visto repetidos 2 y 3 veces. Créanme, uno de los trabajos que he tenido más intensos es revisar
conozco perfectamente bien los instrumentos de evaluación, porque yo los apruebo, de los 30 organismos acreditadores. Y he encontrado indicadores que a mi juicio son hasta difíciles de medir, sería la palabra. Entonces creo que ahí Copaes, en ese respeto institucional, no se puede meter, pero sí, cuando tengo la oportunidad les comento, oigan, esto es muy difícil. Y una de las principales recomendaciones derivadas de este proceso es precisamente la necesidad para los organismos acreditadores de que me hagan catálogos de evidencias para que me digan cómo están midiendo las cosas y que le digan a las instituciones claramente qué es lo que les están pidiendo, porque hoy en día pues, es un tema muy complicado. Otro de los elementos que nos decían que no se podía era que no se podían hacer las evaluaciones en línea, y entonces hoy demostramos, hicimos 3 evaluaciones de 3 organismos acreditadores que se hicieron totalmente en línea, y en todo el resto de los procesos tuvimos a un solo evaluador presencial y 2 evaluadores en línea en todas las comisiones. Entonces creo que si nosotros podemos hacerlo, no veo por qué los organismos acreditadores no lo puedan hacer. Entonces también, si se dan cuenta, es un reto que el propio Copaes les está poniendo para decir, oye, si yo lo puedo hacer, no veo por qué tú no. Entonces, en gran medida, las resistencias que existen a veces en los procesos es un tema muy intenso, y que bueno que mis compañeros de las otras agencias están, porque saben que de esto que hablo muchas veces es cierto en los propios organismos. Entonces, nosotros hemos sido muy atrevidos en ciertas cosas, y creo que esto es la riqueza que tiene este procedimiento. Aquí tenemos otro elemento, los órganos técnicos externos. Como vieron, tenemos la etapa de evaluación externa, y aquí tenemos las comisiones de evaluación. El día de hoy nos acompaña la maestra Marister Mills, quien fue precisamente la coordinadora general de las comisiones de evaluación. Tuvimos 4 coordinadores de formación y 11 evaluadores externos que operaron en el proceso de evaluación de las diferentes comisiones, y clasificamos en 4 comisiones, los cuales están aquí presentadas. Además, tuvimos unos integrantes del comité técnico, un coordinador general y 2 integrantes de altísimo prestigio. Probablemente algunos de ustedes han escuchado hablar de don Eugenio Cetina Vadillo. Fue director del Sistema Nacional de Investigación de México, un investigador pues de nivel OCDE, y él nos honró ser el coordinador de este organismo. Entonces, creo que pues, cuando una persona como Eugenio está liderando un proyecto de estos, créanme, los resultados que obtiene son muy importantes. Resultados del proceso, y van a ver que esto es de fecha 21 de noviembre de 2018, o sea, ayer. Yo viajé el día de ayer acá, y como verán, terminé el proceso de dictaminación y agarré mi maleta y corrí al avión para poder venir acá. ¿Qué les estoy diciendo? Los organismos acreditadores, salvo Casey, que anda por allá atrás, no conocen los resultados. Entonces, el día de hoy, si alguien tiene un amigo mexicano y les dice esto, créanme que van a estar muy contentos de saber, porque hoy apenas se van a liberar los oficios. Con fecha 21 de noviembre se realizó la sesión del comité técnico que dictaminó reconocer a 27 organismos acreditadores, todos con recomendaciones para la mejora continua. No hubo un organismo acreditador que no tuviera recomendaciones. Entonces aquí empieza algo de lo rico. Ningún organismo acreditador tampoco llega al CID. ¿Ok? Entonces, en ese caso, les puedo decir que el evaluador, cuando se somete a este proceso, se lleva sus recomendaciones. Segundo, dictaminó no reconocer a un organismo acreditador. Lamentablemente, de los 30 organismos acreditadores, para el año entrante solamente tendremos 29. Como verán, van variando las estadísticas. Los refrendos y las recomendaciones serán entregadas el 27 y 28 de noviembre de 2018. Por eso les decía que si tienen algún amigo mexicano, que me van a estar esperando esto. Ahorita ya tuve la oportunidad de platicar con Mario de Casey, y ya sabe que ya está reconocido. Aquí termina prácticamente la visión del proceso, y quiero comentarles un poco lo que a mí me queda, y es los nuevos empleos del siglo XXI. Y creo que aquí nosotros tenemos que empezar a ser reflexivos, porque específicamente, créanme, no sé si han visto este tipo de cosas, pero ya son muy comunes. Hoy en día lo que nos está pidiendo el mercado son bloggers, desarrolladores de apps, youtubers, trader, e-commerce, desarrollador web, marketing digital, ingeniero blockchain, y una serie de actividades o nuevas profesiones que el mercado nos está pidiendo, y que no sabemos específicamente yo si es una duda personal y por eso la pongo, si el proceso de acreditación o metaevaluación de agencias que yo estoy haciendo está contribuyendo para que estas personas de alguna manera tengan una aportación del modelo de calidad de educación. Entonces,
créanme, me preocupa. Hoy día yo veo un instrumento muy enfocado a una metodología tradicional, pero como se dan cuenta, esto, cuando yo lo veo y lo presenté en algún momento, hice una presentación sobre estos trabajos y me di cuenta que estos no coinciden mucho con el modelo que tengo, me empiezan a dar dudas si efectivamente el proceso de acreditación que estamos haciendo me va a poder cubrir eso. Y de ahí me derivaron estas preguntas que hoy les quiero compartir, precisamente basadas en las recomendaciones que nosotros hicimos a los organismos acreditadores, pero también basadas desde el punto de vista del usuario. O sea, ¿será que las agencias estamos avanzando a la velocidad de la tecnología? O sea, creo que esa es una de mis grandes preguntas. O sea, vean esto que les puse ahorita y quisiera saber si las agencias estamos con esto. Segundo, medimos el impacto de las agencias de evaluación y acreditación. O sea, realmente estamos midiendo lo que debemos de hacer y le tenemos una respuesta clara a las personas de qué estamos haciendo y por qué nos deben de mantener ahí. Lo siguiente, utilizamos las tecnologías disponibles en las agencias. O sea, verdaderamente estamos haciendo las tecnologías. Obviamente tenemos sistemas de información y todo, pero hoy en día, créanme, los muchachos tienen otra dinámica muy distinta. Entonces, estas preguntas son, créanme, basadas en información que yo vi del proceso de metaevaluación. Luego, el talento humano de las agencias está preparado para los avances del mundo. O sea, mis evaluadores de los 3,000 y tantos que tengo están listos para poder evaluar a los que van a llevar a las cátedras y van a dar la clase. O sea, créanme, es una pregunta que yo también tengo. Y las agencias cuentan con mecanismos para evitar el isomorfismo de los programas e instituciones. Una de las grandes tendencias que veo en las agencias es que nos gusta hacer modelos isomórficos. Entonces, queremos que todas se parezcan a la líder. Pero en ese isomorfismo no estoy seguro de que no se pierda talento o creatividad o muchas de las áreas que verdaderamente los muchachos que vieron bloggers y todo eso. O sea, estoy seguro que si hubiera un programa de blogger, que créanme, todavía me cuesta mucho el trabajo entender que hubiera un programa académico para ser un blogger. No entiendo qué materias llevaría, pero si llegara a haber uno, pasaría un proceso de acreditación. Y la pregunta que yo hoy me hago es, creo que no. O sea, creo que si yo lo mido bajo mis indicadores, pero lo que sí les puedo decir es que hoy día el mercado me dice que hay bloggers que ganan más dinero que probablemente todos estamos sentados aquí en esta sala juntos. Entonces, eso es una cosa que el mercado los está llamando y no sé si esto, y les digo, son dudas que tengo, por eso no me atrevo a hacer aseveraciones y las dejo a nivel de preguntas, porque precisamente son algo de lo que a mí me queda de duda y no tengo la respuesta. Y con esto quisiera concluir mi presentación. Muchas gracias. Entonces, ahora, si hay algunas inquietudes o preguntas, es el momento. Por favor, preguntas, inquietudes, allá, vaya. Profesor, allá. ¿Me invitaré a tantita agua, por favor? Estar hablando después de la comida también tiene sus... Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Rodríguez Sáenz, soy presidente de la Agencia de Acreditación de Chile. Me felicito por la exposición muy clara. Me toca trabajar en México, así que para mí es muy interesante lo que tú has señalado. Podemos saludar aquí a todos los asistentes. Y respecto a lo que tú señalaste, quisiera hacer una pregunta. Dentro de los objetivos o misiones que tiene COPARES, mencionaste la necesidad de avanzar en el diseño e implementación de un sistema modelo para reconocer las acreditaciones de agencias internacionales que estén operando, que vayan a operar en México. Y sobre lo mismo, la experiencia nuestra es que, es una pregunta compuesta, es que muchas universidades mexicanas están avanzando adicionalmente a la acreditación con COPARES en acreditaciones internacionales, sobre todo a nivel de licenciatura. La Universidad Autónoma de Nuevo León ya tiene 53 licenciaturas acreditadas internacionalmente, Guadalajara otras 40 y algo, y así. Las más prestigiosas han avanzado más, pero otras también están avanzando. ¿Cómo toma esto COPARES, este desafío, por una parte de cumplir con el mandato de diseñar estos mecanismos para reconocer esas acreditaciones y por otro lado hacerse cargo de esta realidad de que varias de las principales universidades de México están avanzando fuerte y rápidamente en el proceso de acreditación internacional y cómo entonces COPARES se hace
cargo de esto y qué están pensando hacer? Muchas gracias por tu pregunta y saludos a Chile también. Básicamente lo que estamos observando en el mercado es una tendencia a la certificación de la calidad por muchas vías. Y la acreditación internacional creo que se está convirtiendo en un elemento de sello que nos está dando, pues digamos, un cierto plus, principalmente de mercadotecnia para las instituciones, lo cual pues es un tema bueno porque también de alguna manera cumple con estándares internacionales. Aquí la gran preocupación de COPAES es que las instituciones tengan elementos para saber si una agencia de acreditación cumple con los elementos para ser una agencia de acreditación, y nuestro piso mínimo sería que cumpla con los elementos que se le piden a los organismos acreditadores para que puedan acreditar en México. Además, creo que el tema de la acreditación internacional tiene que venir estructurado de una manera que cumplas primero con las normas del país y posteriormente las normas de específicamente la acreditación internacional. Y esto es un tema no tanto de que no sea la preferencia de la agencia. Yo creo que COPAES en su momento va a sacar los lineamientos para hacerlo. Ya tenemos avanzado el reconocimiento con varias de las agencias. Yo creo que ninguno de los miembros de RIACES tendría problema en ser reconocido por COPAES en caso de que fuera a hacer acreditación a México, pero sí veo que hay un alto riesgo de agencias que pagas $10,000 y te entregan un certificado que dice que estás acreditado. Eso es lo que nosotros queremos prevenir, y creo que la manera de hacerlo es no solamente puedes venir de México, sino deriva también en gran medida de los convenios internacionales que tenemos con varios países. COPAES ha avanzado mucho en el reconocimiento y trabajo de otras agencias internacionales. Tenemos convenios firmados con la propia RIACES, con muchos de sus miembros, y en ese caso creo que esa es una tarea que tenemos que empezar a hacer. Y yo te diría, para entrar en un sistema muy resumido, COPAES ya tiene avanzado un proyecto piloto, lo estamos trabajando con la ACU de Cataluña. Yo creo que ellos tienen la posibilidad de ser el primer organismo acreditador internacional reconocido en México, ya como todas las agencias. Sin embargo, la calidad y la política que tiene la propia ACU, con la cercanía que tiene con COPAES, pues no me da ninguna duda de que es una agencia donde, como lo comentaba Marcia, sus resultados son técnicamente equivalentes. O sea, lo que le llaman en la nomenclatura sustancialmente equivalente, que es un término que se ha acuñado a nivel internacional. Creo que ninguna agencia que tenga esa característica de sustancialmente equivalente deberíamos de tener problema en que acredite en otros lugares, porque realmente lo hacen las organizaciones mucho por prestigio. Sin embargo, si es algo que no es sustancialmente equivalente o mínimo a lo que yo tengo, creo que ahí es donde nosotros tenemos que tomar específicamente acción y publicar de que estas agencias no cumplen con los elementos de hacerlo. Obviamente no te puedo confirmar porque yo llevo solamente la dirección técnica, implica llevarlo a la dirección general y acordarlo con la propia asamblea de COPAES. Sin embargo, en este caso hablo como director técnico. Mi idea sería publicar una lista negra y una lista blanca de agencias de acreditación. Muchas gracias por Juan Carlos, por tu exposición bien clara. Yo quisiera hacer una pregunta relativa al tema de la evaluación de impacto, porque en realidad la evaluación de impacto es fundamentalmente lo mismo a nivel de meta-evaluación o a nivel, digamos, de evaluación del primer piso o del primer grado. A ver, si tomamos el consenso internacional que se refleja en la OECD, en la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, del cual entiendo México es miembro, y me parece que Chile también, de los pocos países latinoamericanos miembros de la OCDE, el consenso técnico es sobre el tema de resultados, es lo que se llama la cadena de resultados. Realmente técnicamente tenemos que hablar no de resultados, sino cadena de resultados. Y eso es un concepto que se aplica no únicamente a la evaluación, digamos, o a la acreditación de calidad académica, a la educación, sino que realmente se aplica a todos los espacios del quehacer, a todo proceso de transformación. Todo proceso de transformación puede ser pensado en términos de insumos, productos, efectos e impactos, que es como se define, como no se define el results chain o la cadena de resultados. Entonces, entendido de esa manera científica y no de modo más o menos a mano alzada, que a veces se usa la palabra resultados. Hay resultados
resultados y resultados. Un producto es un resultado. Un efecto es un resultado más allá todavía en la escala temporal. Y un impacto es el último resultado. Entonces, cuando estamos hablando de evaluación de impacto, típicamente lo que hemos visto, bueno, disculpa, no sé si sabes que soy yo estoy a cargo del Sistema Regional de Acreditación de Ingeniería Civil Caribe, en que trabajamos, digamos, como partners de EIDER y de SEAD en el Caribe. Lo que tenemos nosotros como entendido como primera práctica de punta es que realmente la evaluación de impacto típicamente siempre es una evaluación ex post, que es inútil tratar de hacerla en el momento presente porque los impactos necesitan tiempo de maduración. Entonces, tratar de evaluar un impacto cuando tú apenas estás presentando tu producto o esperando que se haga un efecto en la realidad es como inútil. Entonces, la idea que tenemos nosotros en general es que ese tipo de evaluaciones son evaluaciones que deben hacerse de cada cierto tiempo y quizás por instituciones especializadas, ¿no? Por universidades, por el gobierno, por otras instituciones que están interesadas en ver si efectivamente en el largo plazo o en el mediano plazo lo que estamos haciendo tiene resultados o no. Pero no es algo que realmente puede cargárseles como obligación a las acreditadoras o a las aseguradoras de calidad que necesariamente estarían trabajando en la sección insumo, producto, efectos, o por lo menos llegar hasta la frontera entre el producto y los efectos. Cuando en ingeniería se habla, por ejemplo, de la primacía de los resultados, de los outcomes, están hablando de eso, los efectos, de lo que viene después del producto, qué es lo que pasa después de que la persona se gradúa. Ya eso es problemático. Lo decimos esta mañana. ¿Por qué es problemático? Porque ¿cómo saber qué va a pasar después que la persona se gradúa cuando todavía no se graduó? Y el ámbito, digamos, de nuestra acción es el ámbito de la universidad y el ámbito del proceso educativo. Todo lo único que vamos a hacer es un ejercicio de inferencia o de hipótesis de que si logramos estos atributos en el graduado, esta persona va a hacer estos efectos. Cuando vamos a hablar de un impacto mucho más complicado todavía. Entonces, sobre este tema, y disculpa que me haya entendido, ¿cómo ven ustedes el tema de realmente cargar el dado a las acreditadoras con el tema de evaluar impactos, definidos de esta manera como te voy a decir? ¿Y cómo lo define la OECD? Gracias. Y me encanta esta pregunta y veo que eres muy metido en el tema. Y precisamente te puedo decir que el propio COPAES hoy día está coordinando un equipo técnico de la OCDE. El único estudio que hay ahorita de empleabilidad en el mundo, específicamente de educación superior, que está ahorita coordinándose, no me recuerdo si en Noruega y en México. Y nosotros tenemos precisamente Eugenio Cetina, del que les hablé ahorita, es nuestro evaluador líder, para poder hacer ese estudio de evaluación que se va a presentar los resultados ahora en noviembre y diciembre. Y coincido plenamente con esa definición. Sin embargo, creo que en el momento en que yo lo aterrizo precisamente eso, porque tengo las recomendaciones de la OCDE, he tenido la fortuna de conocerlas antes que la mayoría por haber coordinado el grupo, pero lo que te puedo decir es que cuando tú ya lo traduces a un instrumento de evaluación, nosotros tenemos 30 organismos acreditadores, los cuales hoy día están evaluados con base en insumos y resultados, con insumos y procesos. Entonces lo que hemos tratado es poco a poco irlos empujando, porque si yo por decreto llegara y les dijera, oye, necesito que empieces a medir los resultados, y te voy a decir que coincido plenamente, porque efectivamente nosotros en COPAES ya tenemos organismos acreditadores que van en su cuarto nivel de acreditación. ¿Qué quiere decir? Son programas que tienen 20 años de calidad sostenida. Y cuando tú llegas con el mismo instrumento de insumos a la institución y le entregas esos insumos otra vez, por cuarta vez, créanme que llega el momento donde la institución se cansa de decirte cuántos metros por estudiante son necesarios para dar clases, porque ya me lo dijeron desde hace 20 años y seguramente los metros no cambian. O sea, créanme que es una relación que, si bien es cierto que es importante, bueno, creo que ahora tienes que empezar precisamente a transformar. Entonces, específicamente lo que queremos nosotros medir en COPAES es ir haciendo una plataforma de despegue para que los organismos acreditadores gradualmente vayan cambiando y precisamente puedan llegar a esa cadena de impactos que tienes. Y coincido plenamente con la definición teórica. Sin embargo, creo que les tenemos que ir poniendo la cadena para que gradualmente los organismos acreditadores vayan evolucionando y nosotros podamos irles dando la línea de qué es lo que necesitamos. Y te lo voy a poner muy sencillo, precisamente el caso de CASEI, que ahora tiene más de 1000
Es el resultado de un organismo acreditador que pasó de un modelo de insumos a uno totalmente de resultados. ¿Y qué fue lo que hizo Copaes cuando ellos están cambiando esto? Y ya tienen programas acreditados muy importantes por muchos años, y nos dijeron, oigan, el Washington Accord nos dice que tenemos nosotros que sacar esta línea precisamente basada en la trayectoria que tienen las instituciones. Ellos seleccionaron a unas cuantas instituciones, porque no fueron todas, sino dijeron, a ver, ¿cuáles de todas las instituciones que tenemos quieren entrar al nuevo marco de referencia basado en impactos y resultados? Y hablaron con Copaes y nos dijeron, oigan, vamos a hacer un pilotaje. Y nosotros, cuando a mí me llegó esa solicitud, dije, maravilloso. O sea, me pasó de 10 categorías a 6. Es un estudio más importante. Precisamente está revisando la historia, está viendo cómo van a proyectar el seguimiento de sus egresados. Y cuando llegó eso a mi oficina, dije, maravilloso. O sea, que un organismo acreditador lo haga, a pesar de que mi marco de referencia dice algo. Hicimos un programa piloto y hoy día CASEI tiene un instrumento basado totalmente en resultados y precisamente trazando la línea o la punta de brecha para los otros 29 organismos acreditadores. Entonces, en ese caso creo que para que nosotros podamos llegar a esta visión que específicamente tú comentas, de que es la línea específicamente sostenida, la cual considero plenamente, creo que tenemos que ir dando pasos graduales, como el que está haciendo CASEI, y que ahora tiene ya algunos resultados muy importantes. Lo que queremos es, CASEI ya tiene esos resultados, ahora compártelos con todos, generemos una buena práctica, y ahora sí todos los organismos acreditadores vean esta buena práctica para que vean cómo podemos llegar a un modelo de estos. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, perdón. Muchas gracias por la oportunidad, excelente participación suya. En Dominicana decimos, cuando alguien está muy interesado en extraer el máximo provecho de una actividad, le decimos sacarle el jugo. Por eso quizá ustedes deben dar la insistencia de que cada participación nuestra es extrayendo el conocimiento que uno intenta acá. Las meta-evaluaciones, tanto como las evaluaciones con fines de certificación, meta-acreditación o acreditación, generan tensiones, generan fuerzas que se encuentran, intereses que contraponen uno con otro. Entonces, mi pregunta es, tratará de ser sencilla, precisa y concisa. Rol del Estado como ente regulador de la vida del país en los procesos de meta-acreditación mexicana. Rol de los aparatos productivos, que indiscutiblemente no podemos dejar de lado el cliente final de todos estos procesos. Y evidentemente un rol que va a ser muy interesante. Yo pienso que esta respuesta va a ser interesante, no solo como universidad pública, ni en nuestro caso, sino como el CIDAES, que está en proceso de nacimiento, en un país que todavía las tensiones sociales son un tema de discusión diaria. Los gremios profesionales. ¿Cuál es esa relación tan tensa que suele ser entre gremios, Estado y aparato productivo? El triángulo de sábado, que no podemos nunca olvidar en un análisis de este tipo. Gracias, Juan. Muchas gracias por tu pregunta pues precisamente tratando de contribuir a que vean la experiencia mexicana. El rol del Estado siempre ha sido, en el caso de México, el convenio que les comentaba. Nosotros tenemos reuniones donde cada año nos reunimos con la Asamblea de Asociados y le pasamos cuentas finalmente de qué es lo que hace Copaes. Sin embargo, les digo, creo que el Estado necesita tener aún más información del propio Copaes. Si me preguntas cuál es mi idea, es que Copaes proponga políticas públicas basadas en el modelo de precisamente lo que nosotros hacemos, teniendo un área específica para que el Estado pueda trazar nuevas políticas, porque he visto organismos acreditadores que hacen estudios, por ejemplo el de turismo, que hace un estudio muy minucioso de las recomendaciones que presenta cada año a los programas educativos, y es muy rico ver que uno de los principales problemas que tiene, por ejemplo, el ámbito de la gastronomía y el turismo, es el equipamiento que se necesita para ciertos programas educativos, los cuales uno piensa que es muy sencillo llegar y poner una escuela de gastronomía, y cuando yo he ido a ver los procesos que hacen me sorprendo de la cantidad de inversión que se necesita. Entonces te quita incluso muchos mitos el proceso de acreditación de cosas tan simples como esto, o todas cosas tan complejas como el análisis que debe de tener tu planta docente, donde es bien sabido, por ejemplo en México, que la planta docente en México está envejeciendo, y estos lugares que están ocupando, pues muchas veces también hay una resistencia natural a que entren nuevos académicos que a lo mejor también pues no van
espacios precisamente para poder cumplir o poder cubrirlos en el ámbito profesional y van a buscar otras áreas donde estamos desperdiciando a lo mejor grandes talentos que no están pudiendo entrar a la academia. Y no estoy diciendo con esto que deban de salir los que ya están, simplemente estoy diciendo una realidad de cosas que estamos viendo como un hecho que sucede en las instituciones. Entonces el organismo acreditador tiene esta información, creo que COPAES debe de analizar esa información, presentársela al Estado, y el Estado lo que debe de hacer es diseñar políticas públicas adecuadas, porque hoy día tienen programas de financiamiento o dinero que otorgan precisamente basado en las recomendaciones, pero creo que no es suficiente. O sea, creo que tiene que haber un trabajo todavía más activo de parte de COPAES y obviamente del Estado, de regreso, lo que sería un spillover, ¿no? O sea, prácticamente es: yo tuve la información, te la presento, tú tienes que analizar más y bajar en líneas muy específicas esto. El rol de los colegios y los gremios para COPAES es natural, porque todos los colegios y los gremios están en los organismos acreditadores. O sea, precisamente quienes forman a los organismos acreditadores son los gremios. Entonces, de alguna manera, cuando va un organismo acreditador, ya está el gremio ahí. Entonces, a nosotros nos simplifica mucho el modelo. En el caso de los usuarios, obviamente, nosotros todavía tenemos que hacer más. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en COPAES es nuestra debilidad institucional, y reconozco como director técnico una debilidad, y no quiere decir que no seamos importantes, quiere decir que a lo mejor no tenemos los recursos suficientes para poder hacer el trabajo que necesitamos, y creo que ahí el Estado lo que debería de hacer es un poco más, digamos, habilitar espacios, y obviamente sé que implica presupuesto, pero finalmente debería de ser un esquema donde también es un elemento donde nosotros le podemos dar más información, donde le podemos dar más elementos para que tomen políticas mejor informadas. Entonces no sé si con eso respondo a tu pregunta. Bueno, pues muchas gracias por su participación y pedimos a Juan Carlos del Castillo con un aplauso.